Seguimos hablando del sector primario. Yo creo que ningún sector económico panameño ha sufrido un retroceso tan grande en los últimos 30 años como el sector agropecuario en general. ¿Cómo va a ser el sector agropecuario panameño en ese mundo post-COVID, con una demanda de productos limitada o restringida y sobre todo pues, con un mundo en el cual yo estoy convencido de que un trauma tan grande como este va a provocar pues, restricciones al libre comercio? Don Óscar Osorio, exministro del MIDA, bienvenido como siempre a Next Noticias y un orgullo tenerte esta mañana. Gracias, Fernando. Saludos para todos los amigos que nos escuchan, el ingeniero Blandón, por supuesto, y todo el staff de Next Canal 21. Bueno, en primer lugar, lo que habló tanto el ingeniero Blandón como lo que habló Juan Pastor es digno de mencionar y decir que, por un lado, en efecto, yo coincido totalmente con el ingeniero Blandón de que, ojo, con las cosas que hagamos porque nos pueden cerrar nuestras exportaciones. Claro. Entonces yo creo que hay que crear un balance. Ojo también con lo que han dicho los productores, que hay que verificar el tema zoosanitario y fitosanitario, y de eso estamos muy claros. Es más, considero que por querer el gobierno hacer algo apresurado y de crear una nueva entidad sin haberla discutido en el pleno de la asamblea como quieren los productores, no me parece. Yo creo que esto no es un tema político, es un tema de Estado. Y como es un tema de Estado, yo creo que debemos respetar las partes y poner sobre la mesa los puntos necesarios. Por ejemplo, creo que es importante discutir la viabilidad, si es bueno o no es bueno eliminar las estructuras de AUPSA. A mi contexto, creo que se ha hecho un trabajo que vino desde Martín Torrijos, cuando se creó la AUPSA, se crearon todos los mecanismos y eso ha funcionado. De que ha servido para una cosa y no para otra, bueno, eso tenemos que discutirlo. Pero, por ejemplo, creo que una de las cosas fundamentales que vi en el tema de la APA es que seguimos apuntando al tema político, porque poner a un director que esté por un tiempo durante lo que es el presidente de la República y que cambie cuando venga otro presidente, esas son las cosas que tenemos que llevar a concurso para decir, esta posición se la vamos a dejar a una persona por 10 o 15 años para poder establecer políticas, las políticas de importación y todo lo demás. Aquí hay un papel fundamental que juega comercio y son los tratados de libre comercio que se hicieron en su momento. Yo no he escuchado a los negociadores de ese momento hablar sobre temas de si se pueden o no modificar algún tema de comercio, porque obviamente está entrando al país mucho producto que compite con la producción nacional. Pero es que por el lado de la producción, nosotros tenemos que buscar también el balance para crear más posibilidades a que los productores puedan accesar a mejores créditos, a más asistencia técnica. El MIDA tiene que fortalecerse. No es el hecho de sacar y eliminar la UPSA como tal, si le vas a pasar toda la autoridad al MIDA y al MINSA, si no vas a reforzar el MIDA o el MINSA y lo vas a constituir en un elemento más burocrático. Yo creo que hay que sentarse y ver parte y parte y buscar ese consenso. Pero en base a lo que apuntaba Fernando, yo creo que la pandemia ha demostrado en el mundo entero que el sector agropecuario es vital. Hace poco hubo un premio Nobel de la Paz que fue otorgado al PMA, al Programa Mundial de Alimentos, y decía el eslogan que para el COVID la mejor vacuna que ha habido es la comida, porque es lo que ha sostenido el mundo entero durante tanto tiempo de pandemia, creo que llevamos 7 meses o más, y es un tema importante, y aquí todos los productores han sido importantes, tanto chiquititos como medianos, como grandes productores. Pero creo que debemos apuntar a otras cosas. Por ejemplo, debemos prepararnos en varios temas. Por ejemplo, una de las cosas que he estado mencionando en el programa que tengo, El Agro Ahora, en YouTube de todos los domingos, y que queda colgado ahí en cuestión, es que ojalá pudiésemos trabajar en un sello marca país, en un elemento que podamos ponerle a todos los productos que producen aquí en Panamá la agroindustria y los productores, y que podamos buscar un elemento fiscal
que le pueda ser bueno al que vende el producto y dice, hombre, yo voy a vender más el producto nacional porque voy a tener una regalía por eso. Y eso podríamos pensar en una campaña publicitaria que identifique al consumidor con el producto nacional con un sello color verde, color amarillo, color el que quieran ponerle. Pero si invocamos esa situación, vamos a hacer que el productor nacional pueda vender todo. Pero no es solo el tema de vender por vender. Yo creo que el agro tiene que fortalecerse. Hay gente que está haciendo ingentes esfuerzos por mejorar, pero el crédito sigue siendo un tema de burocracia. El seguro agropecuario, yo creo que tenemos que mejorarlo. De nada sirve tener un seguro agropecuario que si tienes un desastre lo vas a cobrar 3 o 4 años después, porque parte del sector público es el que aporta al seguro agropecuario. Podríamos hacer algo mixto como tiene España. España tiene un sector, un seguro agropecuario que la mitad es del gobierno y la mitad es de la empresa privada. O sea, hay cosas que podemos hacer para producir más comida. Habrán rubros que son sensitivos. Por ejemplo, tampoco podemos ir a la ligera a estar prohibiendo las importaciones producto de que tenemos que proteger el mercado nacional. Cuidado, nos quedamos sin producto, porque si no podemos producir todo, y pasó con la cebolla. Hace unos meses quedamos sin cebolla. ¿Por qué? Porque se prohibió la importación, pero los importadores, quienes sean, no interesa en este momento, quienes sean, tienen que sentarse a planificar la importación de 2, 3, 4 meses para que llegue. Entonces, al cerrar la importación, prácticamente se desabasteció. Imagínense que nos pasara eso con el arroz. Claro. El panameño que consume 164 libras per cápita al año sería catastrófico. Entonces, yo creo que hay que crear el balance. Yo apunto y recomiendo que escuchen a los productores, a Unidos por el Agro, a todos los gremios, y que vayamos a la asamblea, que es el lugar donde se debe discutir. Pero ojo, yo no estaría de acuerdo en eliminar la UPSA como tal, la estructura, porque ya existe una estructura. Decía el ingeniero Blandón que qué vamos a hacer con el tema de los tratados de libre comercio, qué vamos a hacer con los contingentes, pero también tenemos que reforzar aduana, tenemos que ver las dobles facturaciones, cómo vamos a hacer para parar esas importaciones malavidas que han inundado el mercado con productos baratos, sensitivos, sí, qué sé yo. Pero, por ejemplo, Fernando, mira, sí, un tema que a UPSA no lo ve, pero que deberíamos ver. Mira, si Fernando Correa decide poner una industria de producción de salsa de tomate, ajá, y le va a comprar la producción a él o a otras personas para que él logre hacer la planta, eso es un tema de inversión, logre hacer la plantita, adecúe todo, pero cuando va a sacar el permiso sanitario para operar la planta, resulta que le demora un año. Entonces, de nada sirve con que un productor, sí, entonces agarre, o una persona, un agroindustrial, consiga la salsa en Ucrania, por decir un ejemplo, paga el permiso y en temas de 2 meses tiene aquí productos de allá con etiquetado en español. Entonces, no es justo, no estamos compitiendo de igual para igual. Yo creo que también hay que buscar la manera de que se apoye a la industria, a la agroindustria nacional, pero oye, que sea mucho más diligente la gente que da los permisos sanitarios, porque le das permiso rápidamente a un importador, pero a un nacional lo acabas. Entonces, yo creo que son varios temas, Fernando. No, Oscar, el ingeniero Blandón con nosotros. Buenos días, Oscar. Ingeniero, ¿cómo está? Felicidades por tu programa. Oiga, gracias, ingeniero. Gracias. 2 cosas que tú debes comprender bien y que me gustaría que le explicáramos a nuestra audiencia. En primer lugar, a nosotros nos hace falta definir políticas en el sector agropecuario. Por ejemplo, este es un sector que representa el 1.9 a 2% del PIB con el 30% de la población. Esa es la primera pregunta que queremos hacer. ¿Hasta dónde queremos crecer? Sí. Entonces yo tengo que ponerme meta. Bueno, yo voy a duplicar el Producto Interno Bruto 4% en los próximos 5 años. ¿Qué tengo que hacer? Entonces tú mira los rubros que nosotros podemos trabajar. Hemos sido exitosos en avicultura. Hay cierto nivel de rentabilidad en la avicultura. Fíjate la palabra que uso, cierto nivel de rentabilidad. Pero no hay rentabilidad en la ganadería de ceba ni de cría, de leche. No hay. La mayoría de nuestros productores de ganado
son pequeños productores sin casi cero rentabilidad. Lo que le queda de rentabilidad, lo que le queda de plusvalía la tierra cuando la tiene y es de él. Entonces tenemos, por ejemplo, arroz, que es el agronegocio. Y tenemos también los vegetales, el café, el maíz, la pesca. La caña de azúcar en Panamá tiene una baja rentabilidad, tanto en volumen por hectárea como en bricks. ¿Sí? El total de azúcar. Estamos bajando la productividad de ahí. Entonces, tenemos granos de alto nivel proteico como el poroto, el frijol y el guandú, en descenso en producción. También. Entonces, si yo me pongo en esa, ¿qué tengo que hacer? Pues tengo que diseñar políticas para impulsar rubro por rubro y intensificar la investigación agrícola para que no sea el productor el que esté pagando todos estos precios. Está la pesca, que si yo saco la pesca del sector, me doy cuenta de qué es lo que estoy bregando. Entonces, ¿tú no crees que lo primero que tenemos que hacer es primero estar de acuerdo todos donde estamos parados? Porque lo que digo yo, lo que dice otro, en la mayoría del área urbana de Panamá desconocen el sector agropecuario. Conocen la carne porque la ven en el plato, el poroto porque se lo comen ahí. En estos días participaba en un debate alguien que me decía que si la caribañola tenía, además de yuca, otra cosa. Si tiene otra cosa no es caribañola, pues. Entonces, no hay un conocimiento de esto. Y no hemos logrado educar a nuestro país en la importancia. Además, el país que no produce alimentos está fastidiado para las próximas décadas. Entonces, ¿tú cómo enfocas todo esto? ¿Tú no crees que llega el momento de mirar con ojos largos, con este nivel de tecnología en el agro, no vamos para ningún lado? Hay sectores que sí se han avanzado. Avicultura, porcinocultura, un sector de la lechería, de la ganadería, pero estamos trayendo carne importada, a veces ni siquiera por contingentes, sino ilegales. Nosotros introdujimos aquí la tuberculosis bovina trayendo animales de Centroamérica enfermos. ¿Tú qué piensas de todo esto? Bueno, ha tocado un tema súper interesante porque es un tema de nación, de Estado, de estadistas. Yo creo que es el momento, como lo digo yo en el programa, el momento es ahora. Yo creo que hay que establecer las políticas de Estado por rubro, definir dónde estamos con un diagnóstico nacional, que los hay, y hacia dónde queremos ir y cómo, no es tanto cómo vamos a llegar, sino cuándo lo vamos a hacer. Exacto. Pero para hacer eso, requerimos del consenso de todos. Por un lado, que el gobierno entienda que si hacemos un movimiento de esta naturaleza, no es que le estamos quitando potestad al gobierno de turno. Claro. Esta es una cosa que tiene que trascender presidencias y que estar todas las personas. Decía yo en una conferencia que di cuando fui ministro en Argentina, en la FAO, que veía muchas caras conocidas, muchos ministros de Agricultura, viceministros y todo lo demás en esa reunión, pero ahí tenían que estar los presidentes de los partidos políticos, porque esos son los que están definiendo los rumbos políticos de cada país. Y ojalá pudiésemos tener a los presidentes firmando un acuerdo de respetar las decisiones que tome el agro en materia de Estado, o sea, de política, porque no hay política de 3 ni 5 años, hay políticas de 20 años, 15 años. Y uno de los temas fundamentales que yo lo he abordado en mi programa y que sigo insistiendo es en el tema de la educación agrícola. Nosotros tenemos que formar nuevos líderes agropecuarios, tenemos que formar los agricultores del mañana, pero tenemos que hacerlo con un sistema educativo que enseñe a los niños desde ahora lo que es la agricultura moderna con nuevas tecnologías, con la agricultura vertical, con sistemas de invernadero, con sistemas de la tecnología de precisión y apuntar hacia la inteligencia artificial en temas del agro, que se está haciendo en el mundo entero. Pero para eso todo requiere una política de Estado para establecer el diagnóstico inicial, hacia dónde queremos ir y cuándo vamos a llegar a eso. Solo así podemos definir, ok, si Panamá es una buena productora en temas de poroto, de frijol, entonces establezcamos una política de crecimiento y no de decrecimiento, que es lo que estamos viendo. He apuntado en mi programa que tenemos que hablar de arroz para producir el arroz que el panameño consume. Y tenemos que sembrar mucho más. Claro. Pero
pero ojo, vamos a sembrar mucho más y hay productores que ni siquiera quieren utilizar el sistema de riego cuando los acuíferos en el mundo se están agotando. El cambio climático viene haciendo estrago. Entonces, yo creo que cada rubro en particular debe tener una definición de inicio y de final, pero eso va a requerir tiempo, va a requerir plata, va a requerir innovación, desarrollo, investigación, muy puntual para eso, para poder definir. Y yo apuntaba el otro día, digo, bueno, vamos a tener que hacer una ley en el Estado que diga, una sola ley que diga, el Estado panameño comprará la producción nacional en tiempos de crisis. Y se acabó. Si se produjo demasiada leche, habrá que comprar la leche, procesarla y regalarla a los grupos vulnerables, a los grupos indígenas y todo aquel que quiera, porque cada día está entrando más productos de afuera. Sí. Pero están entrando porque los tratados de libre comercio así lo han dispuesto, porque hoy en día tenemos que accesar a ese mercado internacional, no tanto para importar, sino hay que voltear la tortilla, tenemos que exportar, pero para exportar tenemos que jugar el juego de todos. Y nosotros lo que firmamos el acuerdo de libre comercio hace unos años, que quisimos estar allí, bueno, ahora tenemos que ver cómo hacemos. ¿Cómo hacemos? Es como dice el ingeniero Blandón, establecer una política de Estado. Pero el problema es que nos sentamos, hacemos un documento, lo firmamos y allí queda el sueño eterno. Así es. Óscar Osorio, como siempre un placer escucharte. Gracias por este aporte para ver el estado de situación de nuestro sector primario.